Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez Rodríguez, párroco solidario en la Unidad Pastoral de la Inmaculada Concepción de María. Y el día de hoy pues es un gusto poder compartir con ustedes esta meditación del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos delante de esta encrucijada o esta pregunta que se hacen los discípulos de Jesús: ¿en dónde se va a manifestar el reino de Dios? Ellos pensaban en un lugar, seguramente en Israel, en el tiempo de Jesús, donde Jesús predicaba, donde Jesús vivía. Y la pregunta era muy honesta, muy sincera de los discípulos, porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser a semejanza del reino de David, el gran rey David de Israel. Y entonces ellos esperaban probablemente ocupar un cargo, un lugar en la corte del nuevo rey que es Jesús. Sin embargo, Jesús les va a dar una gran lección. Cuando llegue el reino de Dios, no podremos decir está aquí o está allá o en algún lugar determinado, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, dice Jesús. Qué impresionantes palabras las del Señor, las del Divino Maestro de Nazaret. El reino de Dios ya está entre ustedes. El Papa Benedicto XVI, en su libro de Jesús de Nazaret, ya nos ha revelado que el reino de Dios, el reino de los cielos, tiene nombre y apellidos. Es la misma persona de Jesús de Nazaret. El Señor Jesús es el reino de Dios. El Señor Jesús es el reino de los cielos. Por eso el reino ya está entre ustedes, les dice Jesús. Jesús ya está en medio de sus discípulos, ya está en medio del pueblo. Jesús es el Mesías que había sido anunciado por los profetas, por el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Jesús es la realización plena de la manifestación perfecta de Dios. Como dijera San Pablo, es el rostro visible de Dios invisible. De tal manera que Jesús es el reino de Dios. Jesús ya está en medio de ellos. Y así sucede con nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Y a veces vivimos como si Jesús no existiera. A veces vivimos como si todavía esperáramos a que el Mesías pues llegara por nosotros o viniera a instaurar el reino. Y el reino ya está instaurado, el reino ya es un hecho, es una realidad. Ya lo vives tú, ya lo vivo yo, lo vivimos todos nosotros. En todo el orbe, en todo el mundo, en todo el universo. Ya el reino ya está instaurado. Pero ¿por qué no vemos entonces las manifestaciones de este reino de paz, de justicia, de amor, de perdón, de solidaridad, de fraternidad? Pues porque el reino de Dios ya está instaurado, pero el reino de Dios tiene actores principales, sujetos principales de la participación plena de este reino. Todos los bautizados somos los actores principales en este reino de Dios. Y preguntémonos si tú y yo pues somos o estamos a la altura del reino de Dios. Nos falta muchísimo. Por eso vemos un mundo y una sociedad desgastada, un mundo y una sociedad que necesitan justicia, que necesitan paz, fraternidad, amor, perdón, reconciliación, porque tú y yo hemos fallado en nuestra misión. Y entonces la invitación es, si el reino de Dios ya está instaurado y tú y yo somos parte de este reino, la pregunta no es dónde está. Hoy nos tendríamos que preguntar, ¿cómo le hacemos tú y yo para que el reino de Dios se manifieste plenamente en la sociedad donde vivimos? Pues vaya que es una gran tarea.
todos los que ya participamos de la nueva evangelización, todos los que ya empezamos un proceso sinodal y estamos en esta comunión de sinodalidad en la Iglesia Universal y en nuestra iglesia particular de Tlalnepantla, tendremos que empezar a preguntarnos por qué el reino de Dios sigue siendo pues como en lo oscurito o como que no se palpa muy bien. Pues porque tú y yo no hemos salido a las calles, porque tú y yo no hemos gritado desde las plazas y desde las azoteas el mensaje de la evangelización, de la salvación, porque no hemos sido testigos fieles del Evangelio. Y la invitación es a que tú y yo seamos testigos del reino, testigos del Evangelio en el mundo y en la sociedad que nos toca vivir. Tenemos una gran tarea, ojalá que la podamos hacer. Yo me voy a comprometer, espero que tú te comprometas y que toda la iglesia, todos los bautizados, las fuerzas vivas de las parroquias, que todos los evangelizados, que todos los que ya hemos participado de los retiros querigmáticos, de los ficheros, pues podamos construir este reino de Dios, donde ya está instituido y construido y cada uno de nosotros somos sujetos activos en esta edificación del reino de Dios, del reino de los cielos. Pidámosle a Jesús que nos conceda el valor, la fortaleza, la alegría del Evangelio para poderlo transmitir, pero sobre todo para poderlo hacer vida con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestros gestos, y que verdaderamente alrededor de nosotros, donde tú y yo estemos parados, donde tú y yo vayamos, se respire y se viva el reino de Dios. Justicia, amor, paz, fraternidad, solidaridad. Nos vemos la siguiente.